www.canal-i.com. 1:38. Nuestra segunda entrevista es sobre el tema productivo. El campo venezolano ha denunciado este año 2022 más de 20 acciones que lamentablemente o ha significado ocupación de tierras o ha significado amenazas a los productores, a sus unidades de producción, pero también, y para entrar en hacer un pequeño inciso con una situación que está ocurriendo en el sur del estado Zulia, que ha afectado parte de la producción de distintos rubros y las inundaciones, que además ha denunciado también el gremio que encabeza la Federación Venezolana de Ganaderos, tiene algo que ver con una permisología que no se le entregó a los ganaderos para poder movilizar una maquinaria que hubiese podido tal vez disminuir el impacto que ha tenido estas inundaciones en la zona. Alexis Algarra es consultor jurídico de FEDENAGA, está con nosotros en el estudio y le agradecemos que nos acompañe. Muchísimas gracias por el espacio, Carlos, a tu orden. Quisiéramos comenzar con lo que está pasando en el sur del estado Zulia, que en las últimas horas son lamentables. Sí, efectivamente es público notorio pues, la situación que tenemos en el sur del lago de Maracaibo. Los ríos que pues, están en esa zona se están desbordando producto de las lluvias. Ahora bien, sobre esta situación debemos decir con responsabilidad que nosotros la venimos alertando a lo largo de años. Nosotros tenemos años advirtiendo, los sectores productivos, los ganaderos de la zona, tienen años advirtiendo que esto iba a ocurrir y lamentablemente ocurrió. Entonces decimos esto como un llamado de atención respetuoso, responsable, pero no menos contundente visto que la situación es grave, ¿no? Se están perdiendo cosechas, se están perdiendo rebaños y la gente está sufriendo. Entonces el llamado pues, es al gobierno nacional, al gobierno regional, a las municipalidades, para que atiendan esta situación como en efecto la están atendiendo y que una vez que pase esta contingencia, pues se tomen las medidas correctivas de fondo para que esto no vuelva a ocurrir en el sur del lago de Maracaibo ni en ninguna otra parte de Venezuela. En este mismo sentido de corregir esas medidas, había un tema de permisologías que debía otorgar la SODI, si podemos aclararlo un poco, porque la alerta viene precisamente de la disposición incluso del sector de trabajar en la corrección para la prevención de lo que ocurre. Sí, debemos dejar claro que la responsabilidad de canalizar pues, los cuerpos de agua en Venezuela corresponde al gobierno nacional. Lo digo por el tema de los muros de contención que existen justamente para canalizar estos ríos en el estado Zulia. Dicho esto, los productores agropecuarios también pues, disponen de maquinarias amarillas, línea amarilla, necesaria para canalizar, hacer desagües y proteger sus unidades de producción. Hemos observado que a lo largo de este año y parte del año pasado, pues, por decisiones de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Zulia, ha habido restricciones a la movilización de maquinaria. Esta restricción pues, impidió que los productores agropecuarios utilizaran sus maquinarias para prevenirse en sus unidades de producción frente a las lluvias. Y eso, sin duda alguna, hoy día nos está afectando. El llamado es a que esto se revise y el llamado a que estas decisiones, si se van a tomar, si se tienen que tomar, pues sean en consulta, en concordancia con los actores de la ruralidad, en este caso con los productores agropecuarios. Es mejor prevenir que lamentar y en la medida en que nos comunicamos podemos alcanzar objetivos comunes y evitar este tipo de situaciones que estamos atravesando actualmente. Que impactan además en el producto final, en la disposición de la disponibilidad del producto en los anaqueles, que en paralelo a esta situación, el sur del estado Zulia, toda esta región productiva también, con el tema de la inseguridad en los últimos meses se ha visto bastante afectada. 20 casos han denunciado tanto desde FEDENAGA como otros gremios en lo que va de 2022. Con respecto a otros años, esto significa un incremento, significa, por supuesto no deja de ser alarmante, pero significa que las políticas de seguridad han sido efectivas respecto, por ejemplo, a 2021 o el año 2020. Mira, nosotros comenzamos este año con comunicación, bueno, ya como bien sabes, tenemos una comunicación fluida con el Gobierno Nacional a través del diálogo que arranca en la Asamblea Nacional el año pasado con la Comisión de Diálogo para la Paz y la Reconciliación instalada, la Comisión Especial de Diálogo. Dicho esto, hemos estado trabajando con el Gobierno Nacional, con los gobiernos regionales para tratar el tema de la seguridad personal y la seguridad jurídica en la ruralidad. Lamentablemente, pues seguimos observando ocupaciones ilegales y la situación de delincuencia en la ruralidad está bastante complicada. Ahora, debemos decir que también hay buenas noticias. Recientemente, por instrucciones pues, del ministro para el Interior y Justicia y Paz, el almirante en jefe Remigio Ceballos, se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad Rural justamente para atender estas situaciones de inseguridad que se están presentando en el campo.
Entonces tenemos altas expectativas al respecto. Los gremios del sector agropecuario estamos participando de dicho consejo, dando ideas, nos están tomando en cuenta y creemos y estamos seguros pues y apostamos a que juntos vamos a lograr ganarle pues la lucha a la delincuencia organizada, al AMPA en la ruralidad. ¿Cómo esto impacta para que en la ciudad a lo mejor podrían pensar qué efecto tiene en la práctica cuando el ciudadano va al supermercado y no consigue un producto o ve un incremento también en los costos del producto? ¿Qué efecto tienen todas estas cosas que están ocurriendo en el interior del país? Sea el caso de unidades de producción ocupadas, amenazas a los productores o el caso incluso de lo que ocurre con las lluvias. ¿Cómo todo esto termina incidiendo en la cadena? Mira, no se puede desarrollar ningún tipo de actividad económica si no tienes las garantías fundamentales para realizarlas y si no tienes paz, si no tienes las condiciones. Cuando no se dan estas condiciones en los sectores rurales, pues la producción de alimentos se ve afectada. Y si el campo no produce, la ciudad no come. Nosotros necesitamos producir en la ruralidad, en los sectores, en el campo venezolano, para abastecer a la urbanidad, a las ciudades de Venezuela. E incluso también nuestra aspiración es exportar, como ya lo venimos haciendo en los años recientes. Las personas quienes viven pues, en las zonas urbanas del país tienen que sensibilizarse y saber y conocer de la importancia de la actividad que se realiza en las zonas rurales del país. Eso es muy importante y sensibilizarse, apoyarnos, ser dolientes de lo que nos ocurre, porque de nosotros depende la alimentación de sus familias. ¿Cómo esta realidad también se ha planteado precisamente en esta coordinación de seguridad rural nacional? Los productores fueron escuchados, fueron invitados sin distinción, además de sectores, porque hay una cosa también importante que se menciona, que parte desde este punto del diálogo y la Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional. Hay participación de todos los sectores, es decir, FEDEAGRO, FEDENAGA también estuvo presente. ¿Todos han podido expresar esa realidad? Hay una amplia participación y en efecto estamos siendo escuchados. Eso hay que decirlo con responsabilidad. Sí, lo mencionamos es porque hay en los últimos años los motores productivos, el Consejo de Economía Productiva, una serie de instancias que se han establecido para acercarse a los productores, a los gremios, y han denunciado que no se escuchan. ¿Hay algún cambio al respecto entonces en esta instancia? Mira, nosotros entendemos que desde el año pasado sí lo hay. Y hay un cambio no solamente desde el punto de vista gubernamental, sino también desde el sector productivo. Nos hemos dado la oportunidad pues, de conversar y entendernos, porque tenemos que apostar al interés superior de la nación. Todas las personas que hacemos bien en Venezuela tenemos que apostar al triunfo del país y nosotros apostamos al triunfo del país. Y esto no te lo digo desde el punto de vista retórico, te lo digo de verdad con muchísima sinceridad y responsabilidad. Efectivamente estamos siendo escuchados, nosotros estamos haciendo los planteamientos que tenemos que hacer con la debida responsabilidad, con la debida contundencia, porque de verdad que la situación de inseguridad que vivimos en la ruralidad es grave. Y el gobierno nacional nos está escuchando. Te hablaba de la amplitud de ese espacio. En ese espacio también están convocados movimientos campesinos, quienes en oportunidades pues, han estado en la acera contraria a los productores agropecuarios, al sector pues, de los gremios y al sector de los productores. En ese espacio estamos todos, estamos confluyendo todos y estamos buscando puntos de encuentro para avanzar. Porque, repito, más allá de las posiciones particulares que pudiera tener algún sector en específico, tenemos que poner de primero los intereses del país. Y en eso estamos trabajando y hacia allá estamos orientados. En ese sentido, nos toca hacer una pausa y de regreso lo conversamos. Los intereses del país y trabajar en la recuperación del sector, la confianza y la seguridad jurídica no solamente pasa por lo que está en tierra, lo que es el desarrollo diario de las actividades, sino también desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de entorno económico, cómo se está revisando también las políticas que conlleven precisamente a que el sector productivo nacional sea competitivo respecto a otros mercados internacionales. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado. Alexis Algarra es el consultor jurídico de FEDENAGA. Hacemos un corte y venimos con la última parte de En Contexto.